Muy buenos días a cada uno de los que estén viendo este video. Como se habrán dado cuenta en el título de este video, estaremos tratando sobre el tema de la NIA 330, la cual trata sobre los procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados. Antes de nada, comencemos con la presentación. Bueno, hola a todos, mi nombre es Dreas Francisco Salinas Say. Bueno, actualmente resido en Aldea La Concordia, Totonicapán, en Guatemala, y además estoy estudiando la carrera de contador público y auditor. Esto en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su centro universitario de Sololá. Bueno, y como parte de mi formación académica se me ha solicitado elaborar, en este caso, este material audiovisual tratando sobre las normas internacionales de auditoría. Bien sabemos que estas normas son muy imprescindibles en la labor del auditor y además de eso forma parte en este caso del curso de Auditoría 1. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de entrar al tema en mención, iremos desglosando algunos términos, los cuales su comprensión individual nos serán de mucha utilidad y harán que el desarrollo de este tema sea más fácil y comprensible. Empecemos por el término norma. El término norma, según el diccionario de la Real Academia Española, significa regla sobre cómo se debe hacer o está establecido que se haga una tarea o alguna cosa. Bien, en otras palabras, podemos entender por norma una serie de disposiciones, estatutos o reglas que nos van a ir permitiendo realizar determinadas tareas en determinadas circunstancias. Ahora vamos por normas de auditoría. Normas de auditoría no son más que aquellos requisitos mínimos de calidad y de personalidad que debe asumir el contador público y auditor. Es decir, son aquellas reglas o disposiciones que van a ir regulando nuestra labor como auditores. Y no solo eso, van a ir regulando nuestro comportamiento, nuestra actitud frente a determinadas circunstancias, siempre dentro de la labor de la auditoría. Bien, y es por esta razón que en la labor de la auditoría nos iremos dando cuenta que existe una gran variedad, un sinfín de normas que van a ir regulando nuestro trabajo como auditor. Sin embargo, más allá de establecer una diferencia entre cada una de estas normas, es muy, pero muy importante establecer la relación que existe entre cada una de estas, ya que su dominio nos facilitará en este caso realizar y ejecutar nuestro trabajo de auditoría. Bien, a continuación realizaremos un breve repaso a tres importantes normas de auditoría que regulan el trabajo. Número 1. Normas de auditoría generalmente aceptadas, mejor conocidas como las NADAS. Las normas de auditoría generalmente aceptadas no son más que aquellos principios fundamentales a los cuales un auditor debe estar sujeto a la hora de ejecutar su trabajo. Estas normas tienen el fin de garantizar que el trabajo realizado por el auditor sea de la mayor calidad posible. En nuestro contexto nacional, en Guatemala estas normas fueron aprobadas el 19 de septiembre de 1975 y posteriormente fueron aprobadas al año siguiente, en el 1976, por el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Número 2. Declaraciones sobre normas de auditoría, o por sus siglas en inglés, las SAS. Estas declaraciones no son más que pronunciamientos emitidos por la Junta de Normas de Auditoría, ASB por sus siglas en inglés. En la actualidad han sido emitidas 82 declaraciones sobre normas de auditoría, desde que fuese emitida la primera en el año de 1972. Normas internacionales de auditoría, mejor conocidas como NIAS. Estas normas son emitidas por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría, quien es el encargado directo en la emisión y desarrollo de estas normas. Todo esto lo hace a nombre de la Federación Internacional de Contadores. Regresando al contexto nacional, en nuestro país, Guatemala, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores y el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores deciden publicar a través del Diario de Centroamérica la adopción formal de estas normas, esto con fecha 20 de diciembre de 2007. Dichas normas entraron en vigencia a partir de aquellos ejercicios contables que se practiquen a partir del año 2018 y en los años subsiguientes. Realmente realizar una comparación entre estas tres normas o estos tres conjuntos de normas resulta algo difícil, ya que ir desglosando cada disposición, cada estatuto, cada artículo de estas normas resultaría un poco
tardado y el análisis de las mismas llevaría un poco de tiempo, por lo que este video no nos sería vasto. Sin embargo, más allá de analizar las diferencias, analizaremos la relación que guardan entre sí, específicamente en el tema de los riesgos de auditoría. Es por eso que, dejando a un lado las diferencias, analizaremos aquella relación que une a tres normas muy importantes en cuanto a riesgos de auditoría. Por un lado, tenemos a la NAGA 23 y a la Declaración sobre Norma de Auditoría número 47, las cuales básicamente tratan de lo mismo, el riesgo de auditoría y la importancia en la realización de la misma. Y por la otra parte, tenemos a la NIA 330, la cual trata sobre el procedimiento del auditor en respuesta a los riesgos evaluados. Si se fijaron bien, hasta este punto encontramos un factor en común entre las tres normas susodichas, el riesgo de auditoría. ¿Pero qué es un riesgo de auditoría? El riesgo de auditoría no es más que la posibilidad de que exista algún error significativo dentro de los estados financieros. Dicho error significativo en los estados financieros impediría, en este caso al auditor, emitir una opinión concreta sobre los mismos. O en su defecto, puede ocurrir que el auditor emite una opinión, pero esta sea una opinión equívoca, a raíz de que dichos riesgos no hayan sido identificados y descubiertos durante el proceso de la auditoría. Otro término que iremos encontrando a lo largo del vídeo es el término incorrección material. Una incorrección material es aquella que se suele originar cuando existe una gran diferencia entre la cantidad, la clasificación, la presentación y la información revelada y la cantidad, la clasificación, la presentación y la información requerida. En otras palabras, podemos decir que una incorrección material es aquel error que existe en cuanto a la correspondencia entre la información revelada y la información real. Habiendo explicado lo anterior, comencemos con el tema principal, que es la NIA 330, procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados. La NIA 330 en este caso proporciona al auditor una guía completa sobre cómo aplicar procedimientos para poder obtener evidencia suficiente y competente. Esto con el fin de dar respuesta a aquellos riesgos de auditoría que hayan sido evaluados y además evitar que los mismos se materialicen. En estos casos el auditor puede toparse con dos tipos de riesgos de auditoría. En el primer caso puede que se tope con algún riesgo de auditoría a nivel global. Estos riesgos son aquellos que van relacionados de manera un poco más directa con los estados financieros en su totalidad. Y por otra parte, puede encontrarse con riesgos de auditoría a nivel de aseveración. Estos riesgos son un poco más específicos, ya que van dirigidos a alguna transacción, algún saldo de cuenta o alguna operación un poco más específica dentro del estado financiero. Pero, ¿cuáles son las respuestas que debe dar el auditor? Primero, analicemos las respuestas sobre los riesgos de auditoría a nivel global. Cuando el auditor encuentre en su proceso de auditoría riesgos a nivel global, debe de diseñar e implementar un procedimiento de auditoría, el cual debe cumplir con las siguientes características. Número 1. Debe enfatizar en su equipo de auditoría la necesidad de mantener el escepticismo profesional. En cuanto al escepticismo profesional se refiere, en estos casos el equipo de auditoría siempre debe tener en cuenta que la duda en estos casos juega un papel muy importante. No se puede dar el lujo el equipo de auditoría de tener una excesiva confianza, ya que esto perjudicaría en gran manera a la ejecución del trabajo de auditoría. En estos casos, lo más importante es que el procedimiento de auditoría siempre vaya acompañado por un elemento muy importante que es la imprevisibilidad, ya que esto permitirá que en algún dado caso surja algún riesgo inesperado, el procedimiento de auditoría pueda dar respuesta a este imprevisto. Número 2. El equipo de auditoría siempre tiene que estar especializado o tiene que haber un elemento en el equipo de auditoría que esté especializado en el área donde se detecta el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Si detecto algún riesgo en una industria, tengo que tener dentro de mi equipo de trabajo a alguna persona que tenga cierta o vasta experiencia
en este campo que sería la industria. Todo lo anterior le permite al auditor tener un mayor grado de confianza en la evidencia que va recabando durante su proceso de auditoría y además tener un mayor grado de confianza en el control interno de la entidad auditada. Ahora, las respuestas para los riesgos evaluados a nivel de aseveración. En este aspecto, iremos analizando, o el auditor deberá ir analizando las respuestas debidas para aquellos errores o incorrecciones materiales que hayan sido identificados, pero en este caso en determinadas transacciones, en saldos de cuentas o en algunas revelaciones. Para esto se debe diseñar e implementar un procedimiento de auditoría un poco más específico, digamos, un procedimiento de auditoría dirigido a alguna transacción, un procedimiento de auditoría dirigido a un saldo de alguna cuenta, en fin, en estos casos el procedimiento debe ser bien, pero bien específico. En cuanto a procedimientos de auditoría nos referimos, podemos encontrarnos que existen una gran variedad de procedimientos, pero tomando en cuenta el objetivo que persiguen, obtenemos dos tipos de procedimientos de auditoría. Los primeros llamados procedimientos sustantivos y los segundos llamados pruebas de control. Procedimientos sustantivos. En este punto el auditor debe de diseñar y ejecutar procedimientos sustantivos para cada clase de transacción importante, sean saldos de cuentas, pero independientemente de los riesgos que haya evaluado. En este punto, el auditor dispone de dos opciones: realizar procedimientos sustantivos analíticos o ejecutar pruebas de detalle, y en casos extremos puede llegar a realizar una combinación entre las anteriores. Los procedimientos sustantivos analíticos, generalmente estos son utilizados cuando se considere necesario analizar grandes volúmenes de información numérica dentro de la compañía, o también cuando se requiera de referentes externos financieros y no financieros por casos de variaciones anormales en las cifras. En tanto que las pruebas de detalle son aquellas que suelen realizarse a los saldos de los estados financieros y a transacciones un poco más específicas. Las pruebas de controles. Una prueba de control no es más que identificar cómo se ejecutan los controles dentro de la entidad, quién las ejecuta, la periodicidad con las que se ejecutan y las evidencias de los diversos controles con los que cuenta la entidad para mitigar sus riesgos. En estos casos, el auditor podrá aplicar pruebas de control con el fin de evaluar o probar los que ya están asociados con las incorrecciones materiales. Naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de controles. Para el diseño y la ejecución de las pruebas de control, el auditor se debe hacer las siguientes cuestiones: ¿cómo se aplicaron los controles? ¿Con qué frecuencia se aplican? ¿Y quién o por cuál medio, sea manual o sistematizado, fueron aplicados? Es necesario tener claro cuáles son los elementos a tener en cuenta para llevar a cabo la prueba de control. Cuando se hace referencia a la naturaleza y el alcance de los procedimientos, el objetivo es establecer si los controles se realizaron en el momento oportuno y por parte de la persona adecuada. Evaluación de la eficacia operativa de controles. Al momento en que el auditor verifique y evalúe la eficacia de los controles, debe de cerciorarse de que no existe ningún tipo de irregularidad en los mismos, pues si piensa confiar en dichos controles, debe determinar lo siguiente. Primero, si las pruebas de controles realizadas ofrecen una base adecuada para confiar en los controles. Segundo, si son necesarias pruebas de controles adicionales. Y tercero, si los posibles riesgos de errores deben ser tratados mediante procedimientos sustantivos. Las irregularidades en los controles pueden tener su origen por factores como los siguientes: cambios de personal clave, fluctuaciones estacionales en las transacciones, tanto en el volumen, la cantidad y la frecuencia de los mismos, o simplemente por error humano. Si en algún dado caso las irregularidades presentan una tasa mayor a la tasa esperada, es decir, que superan las expectativas del auditor, puede deducirse que el auditor no puede confiar plenamente en el control, sino hasta reducir al más mínimo porcentaje la posibilidad de riesgos. Y para finalizar, tenemos la documentación. En la elaboración del informe es necesario que el auditor identifique los métodos que utilizó para la valoración de la evidencia,
especificando aquellos procedimientos que aplicó durante las pruebas. Cabe resaltar que el auditor puede brindar algunas recomendaciones para el tratamiento de los riesgos con el objetivo de que estos no lleguen a materializarse. En la documentación, el auditor debe incluir lo siguiente. Número 1. Respuestas globales. Aquí el auditor es donde describe cuáles fueron los riesgos que logró identificar a nivel de estados financieros y además debe indicar las respuestas a cada uno de los riesgos, tomando en cuenta su naturaleza, importancia y el alcance de los procedimientos aplicados. Número 2. Debe establecer vinculaciones. En este apartado, el auditor indica si la relación que tienen los procedimientos aplicados son compatibles con aquellos riesgos evaluados a nivel de aseveración. Y número 3. Resultados. Aquí el auditor debe de ir explicando cuáles fueron los resultados que logró tras la aplicación de los procedimientos de auditoría y además debe incluir las conclusiones de forma clara y comprensible. Y por último, pero no menos importante, el auditor deberá incluir en la documentación las conclusiones sobre la confiabilidad en la eficacia operativa de los controles encargados de mitigar la materialización de incorrecciones materiales. Pero, ¿qué relación existe entre la NIA 330 con la NAGA 23 y la Declaración 47? Muy bien, prácticamente la NIA 23 y la SAS 47 comparten el mismo objetivo, que es la determinación del riesgo de auditoría y la importancia en la realización de la misma. Ambas normas proveen una guía, al igual que la NIA 330, y permiten al auditor realizar las consideraciones necesarias en cuanto a los riesgos y la materialidad al momento de planear y ejecutar una auditoría sobre los estados financieros. Además, proporcionan los procedimientos que el auditor debe ejecutar para asegurarse de emitir una opinión sobre los estados financieros libre de riesgos. En este punto no debe caber la duda de que si los estados financieros son o no conformes a las normas aplicables, ya que el auditor debe de estar seguro de su opinión. Y para ello, la aplicación correcta de los procedimientos de auditoría garantizan la mitigación de irregularidades en los estados financieros. Y nada más, espero que este material les haya gustado, les haya servido y que les pueda ser de gran utilidad, en especial a aquellos estudiosos de la contaduría pública y la auditoría. Recordemos que las normas internacionales de auditoría son una serie de estatutos muy importantes para nuestra labor, ya que nos proporciona la guía para aplicación de procedimientos, pero más allá de eso también regula nuestro comportamiento como por lo tanto dominarlas es imprescindible para el profesional de la contaduría pública y la auditoría. Bueno, y no me queda más que desearles un fantástico día y espero que nos volvamos a ver pronto en un nuevo video.